Una mujer llamada Marisol fue golpeada hasta sangrar por un oficial de policía al intentar reportar el robo de su motocicleta. Al día siguiente, ella regresó, no con lágrimas, sino con una excavadora. La comandancia de policía fue destruida. El público quedó atónito. ¿Heroína o criminal? Esta es la historia que sacudió a México. Aquella tarde el calor era sofocante. El sol colgaba alto en el cielo de Michoacán, quemando el asfalto y haciendo que el aire se sintiera denso y pesado. A lo lejos, los pasos apresurados de una mujer entraban al patio de la comandancia de policía municipal. Era Marisol, una mujer de 26 años de tez morena clara. Con el cabello largo atado en una cola de caballo, el sudor empapaba sus sienes. Pero no era solo por el clima, había una furia que guiaba sus pasos, una rabia que hervía desde la mañana. Cuando descubrió que su moto, una itálica en la que confiaba su sustento, ya no estaba en el estacionamiento del mercado, su cuerpo se tensó. Iba vestida con una camiseta negra ajustada de manga corta, pegada a su espalda por el sudor, y unos pantalones de mezclilla azules desgastados en las rodillas. Detrás de esa ropa casual, había una mujer que había sido burlada demasiadas veces por las circunstancias. No era rica, no tenía palancas ni conocidos en el gobierno. Pero ese día llegó con una sola determinación: exigir que se hiciera justicia. Marisol abrió la puerta de la comandancia con un movimiento rápido. Sus ojos recorrieron la sala, buscando con quién hablar. Su respiración aún era pesada, su pecho subía y bajaba, pero su voz era firme cuando preguntó: ¿con quién puedo hablar para reportar el robo de un vehículo? Su tono era tajante. Sin rodeos. No era un día para fingir cortesía, no era momento para formalidades con un sistema lento. Algunos oficiales voltearon. Otros simplemente echaron un vistazo y volvieron a sus asuntos. Nadie parecía interesado. Pero eso no intimidó a Marisol. Avanzó más adentro, aferrando su pequeña bolsa contra su hombro con fuerza, como si contuviera todas las heridas y decepciones que quería vomitar. Sabía bien que si alguien iba a ser pisoteado ese día, ella elegiría hablar antes. Detrás de un escritorio de madera carcomida se sentaba un hombre corpulento que representaba la primera cara de una institución que supuestamente debía servir al pueblo. Su nombre era Comandante Ortega. Tenía unos 35 años. Su cuerpo era robusto, con los músculos tensando el uniforme azul oscuro de la policía municipal que portaba. Pero no había un aura de autoridad en este sujeto. Lo que se percibía era una impresión de arrogancia y pereza. Su rostro era plano, sin expresión. Como si no le interesara nada de lo que ocurría a su alrededor. No se levantó. No la recibió. Solo permaneció sentado mirando la pantalla de su celular mientras de vez en cuando exhalaba el humo de un cigarro que aún ardía en el cenicero frente a él. Marisol se paró frente a él. Su respiración seguía agitada. Pero lo que obtuvo de Ortega no fueron preguntas, ni atención, ni iniciativa legal. Lo que recibió fue solo una mirada cínica y breve antes de que el hombre volviera a sumergirse en la pantalla de su teléfono. Ortega era la imagen viva del funcionario público que ha perdido el alma de servicio. No se movía a menos que fuera para su propio beneficio. Incluso cuando Marisol dijo que quería denunciar el robo de su moto, no hubo reacción significativa de este hombre. Como si el robo no fuera asunto suyo. Como si la pérdida de un ciudadano fuera solo una rutina aburrida que no merecía respuesta. Esa oficina ya no era un espacio de servicio. Bajo el control de Ortega, el lugar se había convertido en un cuarto de la indiferencia. Uno por uno, los expedientes polvorientos en la mesa permanecían intactos. El teléfono sonaba y él lo dejaba sonar. Lo que él esperaba no eran víctimas, sino oportunidades. Y ese día pensó que Marisol era solo una más de las muchas personas con las que podía jugar. Él no sabía que quien estaba parada frente a él no era una mujer común. Marisol no era una ciudadana que se sometería al sistema sucio que hacía tiempo había hecho que la sociedad desconfiara de la ley. Pero en ese momento, a Ortega no le importaba. Estaba demasiado acostumbrado a sentarse en la silla del poder.
demasiado cómodo en una posición intocable que trataba a los ciudadanos no como a quienes debía servir, sino como una carga. Sí, pensó que con una o dos frases confusas, con cara fría y tono perezoso, podría hacer que cualquiera retrocediera, y ese fue el primer error que lo cambiaría todo. Marisol se mantuvo firme frente al escritorio, conteniendo una respiración profunda antes de hablar. Con voz clara, explicó que su moto, el único vehículo que tenía para trabajar y moverse, había sido robada esa mañana. Presentó su INE, la tarjeta de circulación y los datos completos que llevaba en una carpeta. Solo quería una cosa, que el reporte de robo se procesara rápido y conforme al procedimiento. Nada más. No pedía trato especial. Solo quería que se cumplieran sus derechos como ciudadana mexicana. Sin embargo, lo que recibió no fue una respuesta firme y ágil de la autoridad. Lo que recibió fue una duda fabricada. Ortega comenzó a hacer preguntas absurdas. Desde si Marisol estaba segura de que la moto realmente había desaparecido, hasta por qué no la había estacionado con más cuidado. No le dio soluciones, sino acusaciones y desvíos. En lugar de ayudar, Ortega creó la impresión de que Marisol era la culpable de su propia pérdida. No solo eso, le ordenó a Marisol salir de la oficina para sacar copias de los documentos. A pesar de que previamente todos esos documentos ya habían sido entregados completos. Cuando Marisol regresó, Ortega le ordenó llenar el formulario de nuevo. No una, sino 2 veces. El mismo formulario. Marisol conocía bien este juego. Esto no era negligencia, era una táctica de desgaste burocrático. Una forma sutil de cansar al ciudadano y hacerlo rendirse antes de obtener justicia. Y para Ortega esto no era nuevo. Era costumbre. Sin embargo, Marisol no era fácil de manipular. Permaneció de pie. Aunque su rostro comenzaba a enrojecer, contuvo su emoción. Pero la ira comenzaba a subirle a la cabeza. No era la primera vez que veía cómo se burlaban de la ley aquellos que debían hacerla cumplir. Pero hoy ella era la víctima. Hoy veía directamente ante sus propios ojos cómo el sistema jugaba con el destino de la gente común. Marisol entregó todos los documentos solicitados. INE, tarjeta de circulación, copia del acta de hechos, todo completo y ordenado en un folder manila. Esperaba que después de esto el proceso avanzara según las reglas. Pero esa esperanza se derrumbó con una frase corta. Ortega puso el folder sobre la mesa sin abrirlo. Recargó su cuerpo en la silla, mirando a Marisol con ojos fríos. Luego, con voz baja pero afilada, dijo, si quieres que esto salga rápido, pues tienes que ponerte la del Puebla, ¿no? Ya te la sabes, son 5,000 pesos para el refresco, para agilizar. Esas palabras golpearon los oídos de Marisol más fuerte que un puñetazo. 5,000 pesos. Una cantidad así, pedida no para atrapar al delincuente, no para recuperar lo robado, sino simplemente para procesar un papel. Marisol se quedó callada un momento, tratando de entender si había escuchado mal. Pero no. El tono de Ortega era demasiado serio para ser una broma. Su rostro demasiado frío para ser cortesía. Esto no era un chiste. Era la forma más desnuda de la corrupción del sistema de la que siempre se hablaba a puertas cerradas. Marisol miró a Ortega fijamente. Sus ojos no parpadeaban, pero su sangre hervía. Quería gritar, quería destrozarlo todo. 5,000 pesos no era una cantidad pequeña. Incluso si los tuviera, ese dinero no debería ser requisito para hacer valer la ley. Esto no era una compraventa, no era el tianguis, era el Ministerio Público. Y lo doloroso no era solo la petición del dinero, sino la forma en que Ortega lo decía, como si fuera lo más normal del mundo. Como si todos supieran que había que pagar la mordida antes de que la justicia pudiera moverse. En ese momento, Marisol sintió que no solo le robaban sus derechos, sino que pisoteaban su dignidad. Llegó como víctima pero fue tratada como tonta. La forzaban a elegir, pagar o ser olvidada. Y fue aquí donde la historia cambió de rumbo. Porque lo que Ortega no percibió fue que esa frase fue el detonante.
Esa frase encendió un fuego en el pecho de Marisol, un fuego que no se apagaría hasta que todo ardiera. No pasó mucho tiempo para que Marisol reaccionara. Apenas las palabras 5.000 para el refresco salieron de la boca de Ortega, ella se levantó de la silla de espera de golpe. Su cuerpo temblaba conteniendo la rabia. Su voz salió aguda, llena de una explosión emocional que ya no podía contener. ¿Esto es una comandancia o una cueva de ladrones? Soy víctima de un delito, no un cajero automático, gritó con fuerza. La frase salió disparada sin filtro, sin miedo. Ya no era solo una ciudadana pidiendo justicia. Era la voz de la ira del pueblo que había sido silenciada por tanto tiempo. El ambiente se volvió repentinamente silencioso. El zumbido del viejo ventilador de techo parecía ser el único sonido que quedaba. Varios policías que antes estaban ocupados con papeles y sus cafés de mediodía comenzaron a voltear. Algunos miraban a Marisol con cara de sorpresa. Unos susurraban entre ellos, otros fingían no escuchar. Pero todos sabían que esta no era una conversación normal. Era una explosión. Y esa explosión hizo que todas las miradas se dirigieran a un solo punto, una mujer joven que se negaba a agachar la cabeza. Ortega levantó la vista desde su silla. Sus ojos se entrecerraron. No estaba acostumbrado a enfrentarse a ciudadanos que se atrevieran a contradecirlo, y menos a gritarle en público. Para él, esa oficina era su territorio. Y ahora, una mujer, una civil, estaba de pie desafiándolo. El rostro de Ortega comenzó a endurecerse, su mandíbula se tensó. Pero Marisol no retrocedió, su mirada seguía afilada, su respiración acelerada y sus manos empuñadas a los costados. Había venido para ser atendida, no humillada. Lo que ocurrió ese día no fue solo enojo por los 5.000 pesos, no fue solo una protesta contra el trámite burocrático. Era una acumulación. Marisol estaba volcando todo el asco, la decepción y la humillación que la gente humilde siempre tiene que tragarse. Y ese día, en ese cuarto, Marisol marcó un límite. Ya no se quedaría callada. Ya no se sometería. Desafió, y ese desafío le costaría caro. El grito de Marisol no solo sacudió la habitación, sino que tocó directamente el punto más sensible de Ortega, su machismo y su ego. En un instante, la cara de Ortega se puso roja, no de vergüenza, sino de furia. Se sintió insultado, sintió que su autoridad era pisoteada frente a sus compañeros. Y para un hombre como Ortega, acostumbrado a controlar el espacio con poder e intimidación, ser desafiado por una mujer en público era una ofensa imperdonable. Ortega se levantó lentamente de su silla. Sus movimientos eran lentos pero tensos. Su cuello se rigidizó, y su mano derecha comenzó a cerrarse en un puño. Sus ojos miraban directamente a Marisol con la mirada de un animal salvaje que siente invadido su territorio. Caminó despacio hacia el frente del escritorio, sus botas pesadas golpeaban el piso, aumentando la presión en la sala que de pronto se había vuelto lúgubremente silenciosa. Todos podían sentir que algo malo estaba por pasar. Para Ortega, esto ya no se trataba del reporte de la moto. No se trataba de procedimientos ni de sobornos. Era cuestión de ego, de un sentido de poder herido. Sentía la necesidad de restaurar el equilibrio en esa sala. Y su manera no era con diálogo, no con argumentos, sino con violencia. Porque para Ortega solo importaba una cosa, que todos supieran quién mandaba ahí y quién debía conocer su lugar. En su mente llena de rencor instantáneo, Ortega ya no veía a Marisol como una ciudadana exigiendo derechos. Lo que veía era una amenaza a su honor personal. Una amenaza a la fachada de la institución que él mantenía no con honestidad, sino con miedo. Y esa amenaza, según él, debía ser detenida inmediatamente con sus propios métodos, con sus propias manos. Ahora mismo, sin una palabra, sin advertencia y sin señal, Ortega lanzó su puño derecho directo a la cara de Marisol. El golpe aterrizó justo en el centro del rostro. Seco, brutal e inimaginable. El sonido del crujido de hueso y carne resonó en la sala. El ruido silenció a toda la oficina. Marisol salió despedida un paso hacia atrás. Su cuerpo se tambaleó y al instante su nariz se rompió,
la sangre fresca comenzó a brotar a borbotones. El piso, que antes estaba frío, ahora manchado de gotas rojas, se convirtió en testigo de la crueldad que acababa de ocurrir a plena luz del día. Marisol se llevó las manos a la cara. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por el dolor que se irradiaba rápidamente desde el hueso nasal a toda la cabeza. Su respiración se entrecortaba y la sangre comenzaba a llenar sus palmas. Pero no solo la herida física golpeaba, su alma estaba sacudida. No esperaba que dentro de la oficina que supuestamente debía proteger a los ciudadanos, su cuerpo se convirtiera en el blanco de la ira de la autoridad. Al instante la sala se llenó de un aura terrorífica. Nadie se movía, nadie se atrevía a hablar. Todos solo miraban. Ortega permaneció de pie en su lugar. Pecho inflado, respiración pesada. Como si estuviera satisfecho con el acto bárbaro que acababa de cometer. No se arrepentía. No dudaba. Sentía que había restaurado el orden. Y más que eso, quería enviar un mensaje a cualquiera que mirara. Cualquiera que se atreviera a resistir sería destruido. Detrás de ese uniforme azul no había ley. Solo había poder. Y ese poder era lo que acababa de exhibir. Marisol seguía de pie aunque su cuerpo oscilaba. Sus ojos ahora estaban rojos no solo por la sangre, sino por las brasas de una venganza que comenzaba a encenderse. Aún no caía. Aún no perdía. Pero ese día se dio cuenta de una cosa. La justicia no vendría de gente como Ortega. Y si la ley no podía ser aplicada por las autoridades, entonces llegaría el momento en que la verdad sería retomada por medios que ellos no imaginarían. Sin darle tiempo a Marisol de recuperar el aliento, Ortega volvió a moverse. Esta vez más cruel, más salvaje, más descontrolado. Con una mano tosca, agarró el cabello de Marisol desde atrás, forzando la cabeza de la mujer hacia arriba. Un grito ahogado salió de la boca de Marisol, pero no hubo tiempo para defenderse. En segundos, con toda su fuerza, Ortega estrelló la cabeza de Marisol contra la pared dura detrás de ella. El sonido del impacto rompió el silencio, agudo, brutal y ensordecedor. La sangre salpicó de la boca y nariz de Marisol, manchando la pared y el piso al mismo tiempo. Su cuerpo ya no tuvo fuerza para mantenerse en pie. Se derrumbó al suelo, quedando tendida de lado. Su cuerpo temblaba, la respiración se le atoraba. El mundo a su alrededor comenzaba a oscurecerse. El dolor recorría todo su cráneo. Pero lo que más calaba era la humillación, ser golpeada, estrellada y tratada como basura en el lugar que debería ser un refugio para el pueblo. Había testigos, pero ninguno se movió. Varios policías en la sala solo miraron de reojo y luego volvieron a bajar la cabeza hacia sus papeles o pantallas de computadora, fingiendo estar ocupados. Nadie intentó detenerlo, nadie se levantó para defenderla. Callaban no porque no supieran, sino porque ya estaban demasiado acostumbrados. Demasiado acostumbrados a ver la verdad derrotada por el poder. Marisol ya no emitía sonido. Pero desde sus ojos que comenzaban a nublarse, desde su cuerpo sacudido por respiraciones cortas, se guardaba una cosa que el dolor no podía borrar: determinación. Hoy la habían destruido. Pero ella también sabía que ellos habían encendido el fuego equivocado. Y cuando ese fuego ardiera por completo, ninguno de ellos estaría listo para enfrentar lo que venía. Porque la venganza de los lastimados nunca llega con advertencia. Marisol seguía tirada en el piso. Su cuerpo temblaba, su respiración era pesada, la sangre seguía goteando de su nariz y boca. Pero no hubo mano que se extendiera para ayudar. Ni uno solo se movió. Lo único que hizo Ortega fue tomar un pañuelo desechable de su escritorio y limpiarse la mano derecha. Como si lo que acababa de hacer fuera solo un trabajo sucio más. Se sentó de nuevo en su silla, tranquilo, relajado, incluso sin el más mínimo remordimiento. Con voz fría y llena de desprecio, Ortega dijo: por venir a hacer alboroto a la comandancia. Eso te pasa. La frase fue lanzada con ligereza. Como si acabara de espantar a un animal que molestaba su comodidad laboral. No había culpa.
No había conciencia de que acababa de masacrar a una civil brutalmente. No tenía miedo, no le preocupaba. Porque sabía que en lugares como este la ley no aplica para los que llevan uniforme. Mientras tanto, Marisol se retorcía débilmente. Sus manos intentaban sostener su cuerpo que casi no tenía fuerza. Su vista estaba borrosa por la sangre y las lágrimas. Pero seguía consciente. Escuchó todo. Sintió cada segundo de esa humillación. Y lo más doloroso no fueron los golpes, ni el impacto contra la pared, sino la realidad de que en una sala llena de agentes de la ley, ni uno solo estaba del lado de la justicia. Todos eligieron callar, todos eligieron su propia seguridad. Finalmente, Ortega se levantó una vez más. No para ayudar, sino para patear el cuerpo de Marisol que aún yacía en el suelo. La patada la empujó cerca del umbral de la puerta, haciendo que su cuerpo se deslizara como basura. No hubo piedad, no hubo humanidad. Marisol fue dejada ahí, sacudida, sangrando y sola. Pero olvidaron una cosa. Una víctima a la que dejan caer se levantará de una forma que nunca podrán predecir. Y ese levantamiento llegaría más rápido de lo que creían. Lo que no notaron Ortega y los otros policías fue que ese acto brutal que pensaron que podían enterrar así nada más, no quedó completamente oculto. Al otro lado de la calle, desde una ventana abierta en el segundo piso de una casa vecina, un hombre grababa el suceso discretamente. Su celular apuntaba con mano temblorosa, capturando los segundos en que Ortega golpeaba, estrellaba y pateaba a una mujer indefensa. La grabación solo duraba 45 segundos. Pero fue suficiente para incendiar la furia pública. Esa misma noche, el video fue subido a las redes sociales por una cuenta anónima. Solo tomó unas horas para que el video se hiciera viral en todo el país. Las imágenes de Marisol bañada en sangre, el sonido de su cabeza contra la pared y las frases vulgares de Ortega se esparcieron por miles de grupos de WhatsApp, Twitter, X y TikTok. Los internautas reaccionaron con fuerza. Hashtags como justicia para Marisol y policía asesina se convirtieron en tendencia. El pueblo comenzó a alzar la voz, condenando la violencia y exigiendo justicia. Sin embargo, en medio de esa ola de indignación pública, la fiscalía y la policía eligieron el silencio. No hubo conferencia de prensa, no hubo aclaración, no hubo comunicado oficial. Solo un silencio que enturbiaba más el ambiente. El silencio de la institución se convirtió en combustible adicional para la ira de los usuarios que sentían que el Estado ya no protegía a su gente, sino que encubría los crímenes cometidos por sus propios agentes. Mientras tanto, Marisol seguía en recuperación. Pero ella sabía una cosa, ese video había cambiado la dirección del viento. La verdad que había sido pisoteada ahora estaba ante los ojos del público. Y ahora todos los ojos estaban puestos en la comandancia donde la golpearon. El universo se había movido. Marisol ya no estaba sola. Y este era el inicio de una gran ola que sacudiría el sistema que ellos creían inamovible. A la mañana siguiente, el sol aún no estaba completamente alto cuando el polvo del camino comenzó a levantarse a lo lejos. El rugido de un motor pesado se escuchó haciendo vibrar la tierra. Los vecinos del pueblo que iniciaban sus actividades voltearon y detuvieron su paso. Desde el final de la avenida principal, apareció una escena inusual. Una enorme retroexcavadora avanzaba lenta pero segura, directo hacia la comandancia de policía. La máquina no venía para una obra de construcción. Traía un mensaje, traía furia. Y lo más impactante de todo, en la cabina de la excavadora estaba una mujer. Marisol. La figura que ayer solo era considerada una víctima, ahora se transformaba en un símbolo de resistencia real. Su rostro aún estaba hinchado, su sien morada, pero sus ojos ardían con un fuego que no se podía apagar. Ese fuego no era solo venganza, era la ira que había sido enterrada por un sistema podrido. Hoy el llanto de Marisol había cambiado. Ya no eran sollozos de dolor, sino el grito de justicia listo para derribar los muros de la opresión. Marisol se mantenía firme, su cuerpo temblaba no por miedo, sino por la adrenalina que explotaba en su pecho. Sus manos agarraban con fuerza las palancas de control y de sus labios salió un grito potente: «¡Salgan todos!
que no quede nadie. Su voz resonó por todo el vecindario. La gente comenzó a amontonarse en las banquetas. Ya no podían distinguir si esto era valentía o locura. Pero una cosa estaba clara. Marisol no venía a hablar. Venía a cobrar cuentas. La comandancia ahora estaba frente a ella. El edificio se erguía arrogante, tranquilo, como si nunca hubiera sido escenario de una atrocidad. Pero Marisol no veía paredes de ladrillo o techo de lámina. Veía un símbolo de arrogancia. Veía el escenario del poder que ayer la había golpeado. Y ahora ella llegaba con una máquina capaz de derribarlo todo. Si la ley no podía estar del lado del pueblo, entonces el edificio de la ley merecía ser destruido. No con pistola, no con bombas, sino con la valentía nacida de la herida más profunda. Con manos firmes en los controles, Marisol bajó la mirada un segundo, reguló su respiración y selló su decisión. Luego, con un movimiento decidido, accionó el brazo largo de la excavadora hacia el frente. El hierro gigante se balanceó lento, pero seguro, golpeando la puerta principal de la comandancia con fuerza total. El sonido del metal chirriando fuertemente se escuchó cuando el portón de acero, que siempre había sido rígido y altanero, se destrozó al instante. Polvo y esquirlas de metal volaron envolviendo la ira en una niebla de destrucción. Los policías que estaban dentro de la oficina salieron despavoridos, en pánico, sacudidos, sin estar preparados. Algunos de ellos todavía sostenían sus tazas de café que ahora se derramaban sobre sus botas. Hubo quien salió corriendo con el uniforme a medio poner. Otros gritaban confundidos a sus compañeros. No entendían. No esperaban esto, no era una manifestación, no eran pancartas. Era una declaración de venganza real golpeando directo al corazón del lugar donde se paraban. Marisol seguía arriba, inmutable, sin dudar. Su cara llena de polvo, pero su mirada fija y sin parpadear. Miraba hacia abajo, hacia los hombres uniformados que ayer dejaron que su cuerpo sangrara y fuera humillado. Ahora corrían, esquivando el impacto de una valentía que consideraban imposible. Marisol no dijo nada. Su acción hablaba lo suficiente. Y cada crujido del metal destrozado eran las frases que nunca le dieron espacio para decir ayer. Ese portón, que siempre había sido la barrera entre el pueblo y la autoridad, había sido derribado no solo físicamente, sino simbólicamente. Ese día, una mujer común que ayer fue golpeada y pateada, se alzaba sobre una máquina de destrucción y tiraba los muros de la soberbia. Uno a uno, los cimientos de su poder comenzaban a agrietarse, no por armas, sino por alguien lo suficientemente valiente para responder con un coraje incalculable. Marisol no se detuvo en el portón. No vino solo a dar una advertencia. Vino a destruir la raíz de la humillación que había recibido. Con una mirada afilada a través de la cabina de la excavadora, volvió a jalar la palanca. El brazo de acero gigante se movió de nuevo hacia la fachada de la comandancia. Un solo golpe. El edificio vibró entero. Los vidrios estallaron lloviendo sobre el piso. La pared frontal se derrumbó colapsando en escombros y polvo denso que llenó el aire del mediodía. El techo comenzó a desplazarse, tejas volando, vigas de madera saliendo disparadas y pedazos de cemento cayendo uno tras otro. El sonido del caos dentro del lugar se escuchaba por todas partes. Pero nada podía detener esta destrucción. El área de recepción donde Marisol fue golpeada, estrellada y pateada ayer, ahora estaba hecha polvo bajo los dientes de acero de la maquinaria pesada. Ya no había escritorio de recepción. Ya no había banca de espera. Lo que quedaba eran ruinas y nubes de polvo subiendo al cielo, cubriendo la arrogancia que ahora había caído. Desde lo profundo del edificio, los policías restantes salieron corriendo para salvarse. Algunos se cubrían la cara con las manos, otros gritaban en pánico y el resto solo podía agacharse de miedo. Ninguno se atrevió a acercarse. Incluso aquellos que ayer vieron a Marisol ser golpeada, ahora eran incapaces de hacer nada. Su poder había sido desmantelado no por armas de fuego, no por fuerza política, sino por una mujer a la que habían pisoteado. Ladrillos caídos, paredes rotas, el edificio principal de la policía que siempre se alzó como símbolo de autoridad ahora estaba a ras de suelo.
Y desde lo alto de la cabina de la excavadora, Marisol permanecía quieta mirando los escombros con calma. No gritó, no sonrió. Solo miraba las ruinas con ojos llenos de dolor, pero también de victoria. Porque hoy había recuperado su dignidad de una forma que ellos nunca olvidarían. Cuando el polvo de las ruinas comenzó a sentarse y el motor de la excavadora dejó de rugir, una pregunta quedó colgando en el aire. ¿Dónde estaba Ortega? Los vecinos que habían presenciado todo el evento comenzaron a susurrar y preguntarse entre ellos. Todos los policías parecían haber salido huyendo para salvarse. Pero Ortega, el autor principal, no se veía por ningún lado. El rostro brutal que ayer golpeó a Marisol ahora había desaparecido de la vista. Nadie podía asegurar su destino. Las especulaciones surgieron. Unos decían que Ortega alcanzó a huir por la puerta trasera antes de que la excavadora golpeara la pared principal. Otros creían que quedó atrapado dentro de la recepción, sin tiempo para correr por exceso de confianza o demasiado pánico para actuar. La gente parada alrededor intentaba asomarse entre los escombros. Sin embargo, no había señales de vida. Solo trozos de muro, vidrios rotos y restos de destrucción respondían a sus dudas. Sin embargo, una cosa era innegable. La oficina ahora estaba a ras de suelo. El edificio que antes erguía Gallardo como símbolo de autoridad ahora no era más que una pila de ladrillos y fierros retorcidos. Si Ortega seguía vivo, entonces estaba presenciando esa destrucción desde su escondite con un miedo que nunca antes había conocido. Y si no se salvó, entonces quedó enterrado junto con el ego y el poder que usó para oprimir. Marisol no buscó a Ortega. No gritó su nombre. Sabía que tras ese silencio el destino ya estaba trabajando a su manera. Si Ortega vivía o si ya era parte de los escombros, ya no era asunto de Marisol. Lo importante para ella era solo una cosa. La justicia había sido retomada con sus propias manos. Y hoy, cualquiera que viera los restos de ese edificio sabría que la crueldad no siempre podría esconderse detrás de un uniforme y una placa. La noticia de la destrucción de la comandancia por una mujer se esparció más rápido de lo que los escombros tardaron en asentarse. Los medios nacionales corrieron a cubrir el caso de Marisol. Los titulares aparecieron por todos lados. Mujer golpeada por policía. Venganza con excavadora. Marisol, víctima o agresora. Comandancia arrasada, el Estado abofeteado. En poco tiempo, México estaba conmocionado. La sociedad de todos los niveles comenzó a opinar. Había quienes la defendían, había quienes la condenaban. Un nombre, un rostro ahora hacía vibrar al país, Marisol. Parte del público la llamaba símbolo de resistencia contra la injusticia. Una mujer común que se atrevió a desafiar al poder con una valentía incalculable. Decían que si el sistema no era capaz de dar justicia, entonces la acción de Marisol era una forma de desesperación nacida del sufrimiento. Pero por otro lado, no eran pocos los que la tachaban de anarquista peligrosa que tomaba la ley en sus manos y destruía las instituciones del Estado. Las redes sociales estaban divididas. El debate era intenso en los espacios digitales. Unos la alababan, otros querían que fuera juzgada. Mientras tanto, la policía eligió callar. No hubo conferencia de prensa, no hubo investigación abierta. No hubo aclaración sobre el paradero de Ortega. Parecía que la institución estaba paralizada, incapaz de responder al golpe que vino no de un cártel, sino de la valentía de una mujer a la que subestimaron. El silencio de la policía solo aumentó la simpatía del público por Marisol. Porque el pueblo sabía que si hablaban, tendrían que explicar, y eso era lo que más querían evitar. Sin embargo, por encima de toda esa controversia, había una realidad que no se podía negar. Marisol ya no era una víctima. Ya no era solo la mujer golpeada y humillada. Ella era la chispa que encendió las brasas que habían estado escondidas bajo pilas de expedientes corruptos, procedimientos falsos y la costumbre de oprimir. Lo que hizo fue extremo, sí. Pero precisamente por ser extremo, reveló que tan podrido estaba el sistema que habían dejado vivir. Marisol había cambiado el rostro de la resistencia. Del silencio a la valentía,